Bienvenidos a todos, a todas, a todes, en esta extensión, digamos, de la comunicación, de lo que conversamos un momento en la introducción de este webinar. Y voy a dar paso a proyectar, mientras se van sumando ustedes también a- al conversatorio. Denme un segundo, voy a proyectar justamente esto. Acá está. Me imagino que todos lo ven, ¿cierto? Pueden argumentar, si pueden conversar. Es libre esta charla, chicos, chicas, chiques. Vamos a avanzar entonces. Bueno, mi propuesta en este webinar es justamente, o la titulo justamente, Las paradojas de las migraciones latinoamericanas en la región de los lagos, formas de comprender las identidades y las culturas transnacionales. Quizá hay conceptos complicados, complejos, quizá para algunos de ustedes seguramente los hay, y la idea es de que ustedes expresen justamente eso, su desconocimiento, si es que lo hay, de algunos conceptos. Por ejemplo, paradojas, a veces lo hemos escuchado y no sabemos a qué se refiere. O la noción de transnacional, por ejemplo. A veces nos complica. En palabras más puntuales, en realidad lo que quiero argumentar con esto, una paradoja es una contradicción sobre algo. Por ejemplo, se nace para vivir muriendo. ¿Te das cuenta? Se nace para morir. Una paradoja, nacer para morir. Un ejemplo. Cuando yo utilizo el concepto de paradoja para hablar de las migraciones latinoamericanas, por lo siguiente. Primero, porque hace énfasis en lo que tiene que ver con el proyecto migratorio, puntualmente de latinoamericanos, lo vamos a ver más adelante, y justamente con dejar su lugar de origen, los migrantes, en este caso las comunidades y después los colectivos de migrantes, para establecerse en otro lugar, es decir, dejar algo construido para establecerse en un lugar nuevo, donde tienen que emprender, justamente lo que vamos a ver en la exposición, emprender nuevos proyectos de vida, y eso implica también nuevas nociones o estas ideas sobre la calidad de vida y sobre todo los acertijos que se tienen, sobre todo cuando se avanza o cuando se avanza hacia un proyecto migratorio. Es dejar de algo establecido para establecer un lugar, algo descontinuo, algo extraño, irreal, hasta que no se conoce. Se dan cuenta, una paradoja de las migraciones en este caso. Por otro lado, cuando hablamos de lo transnacional, no solamente aludimos al cruce de fronteras, ¿sí? No sé, por ejemplo, comunidades de peruanos en Chile, por ejemplo, y todo lo que implica en términos políticos, económicos, identitarios, etcétera, sino también alude a la circulación de objetos y mercancías, por ejemplo. Y ahora vamos a ver en la exposición a qué tiene o a qué se refiere esto. Entonces, voy a avanzar con la primera lámina. Yo preparé 4 láminas chiquititas de exposición para ustedes. Traté de hacer letras también para que ustedes puedan leer, quizá algunos van a tomar apuntes. Y lo que me refiero a lo siguiente en el fondo es, en la primera lámina yo hablo de esto, tipologías de las migraciones en contextos subnacionales. ¿Por qué tipologías? Porque hay muchas formas de comprender y de conocer y también, digamos, de entender las migraciones. Primero habría que destacar que actualmente, o después de los años 90, digamos, de la década de la llamada década de los 90, las migraciones en Chile internacionales, es decir, no migraciones locales, sino internacionales, básicamente se fueron caracterizando por ser comunidades de peruanos en un primer momento y en ese orden, después comunidades de ecuatorianos, digamos, vienen comunidades caribeñas, sobre todo cubanas, que ya estaban desde los años 80, pero con los 90 justamente a mediados de los 80 y los 90 se van a establecer de manera más precisa y sobre todo van a crecer las comunidades con nuevas llegadas de nuevos integrantes. Luego tenemos cerca del año 2000 migraciones de colombianos, por ejemplo, que empiezan a llegar de alguna forma al país y van a acrecentarse después del 2010. En 2000 tenemos un momento importante que son las migraciones de haitianos, producto de una serie de aspectos muy puntuales que sucedieron en Haití, como un terremoto, un maremoto, y una serie de aspectos que hace que, digamos, nacionales de este país dejen su lugar de origen para establecerse en otro lugar. Puntualmente 3 países, Ecuador, Chile y Brasil, que fueron lugares que le dieron ciertos apoyos, se brindaron ciertos apoyos a estas comunidades. Y luego vamos a tener las migraciones de comunidades de venezolanos, por obviamente de Venezuela, por un proceso político-económico que conocemos, un país que ha tenido una serie de desestabilizaciones a grandes escalas. Esas son básicamente las migraciones que tenemos, digamos, más complejas en sentido de entender un número bastante amplio, pero, o represento las estadísticas, digamos, son la mayoría en este caso, pero también tenemos otro tipo de migraciones, menores entre comillas, que son las migraciones caribeñas, procedentes de Dominicana, por ejemplo, República Dominicana, y de otros lugares, digamos, también del Caribe.
Estamos revisando un periodo importante de la historia, en este caso de Chile, que es justamente de los años 90, básicamente, hacia la actualidad. Y bueno, a lo largo del tiempo hemos visto también otro tipo de migraciones asentadas acá. Desde un punto de vista histórico, tenemos todas las migraciones que desde Arica hacia Punta Arenas se han venido dando desde los años 20 y 30 hacia adelante, incluso desde antes, desde 1890 hacia adelante, sobre todo en Tierra del Fuego, con extracción de oro, por ejemplo. Y con todo un proceso histórico que quizá no lo abordemos acá porque por el tiempo que es muy corto. Entonces, la intención es también pensar, y también el concepto de paradoja nos ayuda a pensar eso, que es extraño, en este caso, paradójicamente, vaya, tener un tipo de migración que hace que, o que de alguna forma se relaciona con una construcción del Estado-Nación en términos históricos, migraciones europeas sobre todo, y en otro momento histórico, después de los años 90, después de que se apertura, o de que se abran las fronteras y se apertura esta idea del mercado a nivel global, sobre todo de Chile, llegan o se reciben un tipo de migración, digamos, latinoamericana, con una intención no como las primeras migraciones en términos históricos, digamos, que venían para territorializar o básicamente para esta idea eh, de construir grandes espacios y lograr mantener o sobre todo precisar un mercado en el sur austral o a lo largo del país, sobre todo en el austral que se ve más marcado. Estas otras, digamos, son migraciones más bien que dejan sus países de origen para establecerse en otro lugar en búsqueda de oportunidades laborales puntualmente. Pero además, cuando hablamos de tipología, nos referimos de que no solamente cuando pensamos en un migrante, asociamos de que este deja su país por un problema económico. Hay otros tipos de migraciones, y eso les quiero comentar a grandes rasgos. Hay migraciones por amor, por ejemplo. Personas que dejan sus lugares de origen para establecerse en otros lugares a través de redes que se van construyendo en el tiempo o sobre la conexión e interconexión con medios de comunicación o precisamente tecnologías de la información. Y es a partir de ahí, digamos, que también se establecen tipo de redes. Hay migraciones familiares, es decir, que uno cuando ubica a los migrantes, ubicamos o asociamos a hombres o a mujeres, precisamente a hombres y personas que se desplazan, digamos, para o en búsqueda de oportunidades. También hay una migración femenina muy marcada en este caso, sobre todo en Chile, y que después de al menos en los últimos 10 años, se ha venido estudiando también estas migraciones femeninas. Hay migraciones familiares en este caso, también hay migraciones binacionales, personas que vienen de diferentes lugares y en Chile logran establecer familias, lo que se conoce como familias binacionales o familias internacionales. Esta idea de familia nuclear, no sé, Venezuela, Perú, viviendo en Chile. Hijos de ascendencia peruana, venezolana, por ejemplo, pero nacidos en Chile. Entonces, un poco esto. Bueno, tenemos un futbolista, Bosenjur, que, bueno, tiene una ascendencia de Haití bien marcada, pero que es chileno y se siente chileno. ¿Cómo comprender estas cosas? Es paradójico también. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo asociamos? ¿Cómo lo vemos? En este caso, la antropología más hacia esa línea, digamos, o hacia esos niveles de comprensión del otro o de los otros. ¿Cómo nos podemos conocer y comprender, en este caso, que es parte de la discusión que tuvimos un momento sobre la noción de convivir o de convivencia o la noción de comunidad? Es decir, cómo podemos vivir juntos, a través de qué parámetros, por ejemplo. Eh, Esta idea de tipologías entonces es de que nos ayuda a entender y a conocer, digamos, que no solamente hay un tipo de migración o un tipo de comunidad en este caso, sino muchas comunidades que están de manera simultánea cruzando fronteras, desplazándose de un lugar a otro para establecerse en diferentes lugares a la vez. Y por otro lado, las redes que se generan. Cuando hablamos de migración, no solamente nos debemos concentrar en un contexto, en el contexto del desplazamiento, sino antes del desplazamiento hay todo un proyecto migratorio que dejan esas comunidades en sus lugares de origen para emprender el viaje. Algunos venden terrenos, algunos venden casas o se despojan de ciertos bienes para juntar, digamos, o tener el monto solicitado o el monto que ellos creen que van a utilizar para el desplazamiento y para el asentamiento en un lugar de destino, con esa apuesta, digamos, de lograr o buscar y lograr posibilidades laborales y calidad de vida en general. Por un lado esto, pero por otro lado también, digamos, la diversidad en tanto las migraciones tiene que ver también con una serie, o sea, con la noción del paisaje. ¿Qué es lo que vende Chile como país? ¿Qué vende en términos económicos? Es decir, oportunidades laborales, calidad de vida, nuevas formas de relaciones, por ejemplo, entre otras cosas. Eso también atrae, digamos, no sé, a diferentes personas para desplazarse, más que para desplazarse, para construir un proyecto migratorio en un lugar determinado. Por otro lado, o en un segundo momento, viene el desplazamiento y después viene el asentamiento. ¿Dónde está el punto en esta exposición? Justamente en la tercera etapa, en el asentamiento. ¿Qué implica el asentamiento? Primero, pensar que el asentamiento implica cuatro
5 aspectos importantes desde un punto de vista sociocultural. Primero, la acción colectiva. ¿Qué es la acción colectiva? Bueno, estos 5 puntos yo les llamo estrategias creativas. ¿Qué son las estrategias creativas? Son formas o mecanismos que emplean los migrantes, en este caso latinoamericanos, que es donde tengo mayor información, pero también otro tipo de migrantes. Seguramente en un momento podemos hablar de otro tipo de, de, de sujetos migrantes que se desplazan hacia diferentes lugares. Esas estrategias creativas básicamente van a ser la acción colectiva, la formación de comunidades, la construcción de la noción de hogar, la circulación de mercancías y justamente la extensión de mercados de la nostalgia. La primera que implica, de manera puntual, la acción colectiva. ¿Qué es lo que hacen ellos para ir en términos, vaya, de praxis, de acción? ¿En qué hacen, en este caso, los migrantes para poder ir construyendo una noción de hogar, digamos? ¿Qué hacen? Bueno, lo primero que hacen es regularmente se forma una comunidad. Si la acción colectiva implica lo que ellos piensan o creen que es correcto para poder lograr una comunidad. La segunda es justamente eso, la formación de una comunidad. ¿En qué sentido una formación de una comunidad? Bueno, no solamente reunirse y conversar, sino también hacerse notar ante ante, digamos, ciertas instituciones o asociaciones o ante la esfera pública de que hay una comunidad de peruanos, de colombianos, de venezolanos. ¿Cómo se pueden representar? Con sus tradiciones culturales. Regularmente lo que hacen es de que como una comunidad y la legitiman a través de un proceso jurídico y a partir de esto ellos hacen básicamente crean un calendario de actividades donde, ¿qué hacen? Festejan sus fiestas patrias, ¿sí? Festejan una serie digamos, de 10 o 10 como conmemorativos en sus lugares de origen, lugares de residencia, se hace notar. Por ahí de repente vemos, no sé, en Osorno, por ejemplo, en diferentes ciudades del país, personas, no sé, sobre todo venezolanos, con un jockey de Venezuela, por ejemplo, con una polera de Venezuela, o de repente vemos los haitianos con un polerón de Haití. Nos damos cuenta que ellos buscan representarse de manera simbólica, digamos, que no pertenecen acá, que son de otro lugar. Ellos también es parte de una noción de una construcción de una comunidad, la representación. Luego tenemos la noción o lo que yo llamo construcción de la noción de hogar. ¿Cómo se construye la noción de hogar? Bueno, primero que la noción de hogar se construye de muchas formas, de un punto de vista, digamos, de asentamiento, tiene que ver también con cómo ellos buscan ciertos espacios para establecerse, vivir juntos, por ejemplo. Hemos escuchado hablar, no sé, en el caso de Osorno, el hacinamiento de las comunidades de haitianos. Procuran vivir juntos porque permite tener un diálogo fluido, quizás experimentar las relaciones culturales en este caso, mantener la jerga propia de su idioma, por ejemplo, o quizás solamente el hecho de mitigar la nostalgia, es decir, el extrañamiento del país de origen o de su lugar de origen a través de conversar con un amigo y recordar la casa o recordar el terruño, la tierra natal. Entonces, son formas simbólicas cuando construimos la noción de hogar. O digamos, con una tienda o un mercadito donde se vendan productos, por ejemplo, del lugar de origen. Eso hace también, es parte de la construcción de la noción de hogar. Por otro lado, justamente la circulación de las mercancías es un punto importante y nos damos cuenta que ahora más que antes tenemos una serie de objetos, yo le llamo objetos de la nostalgia, objetos del recuerdo, de la añoranza, y que tienen que ver con eso justamente, con la conexión que se tiene con los lugares de origen. Y nos damos cuenta justamente, por ejemplo, ahora las comunidades y colectivos también, tanto colombianos como venezolanos, no se venden arepas, por ejemplo, o venden otra serie de productos y hacen uso de páginas web, como Facebook, por ejemplo, o hacen uso incluso de comunidades en WhatsApp para eso, justo para promocionar sus productos, pero más una venta para chilenos, una venta para nacionales, ya sea los colombianos dirigidos a colombianos, venezolanos dirigidos a venezolanos. Es decir, ¿cuál va a ser el mercado importante para ellos? El mercado de la nostalgia, el mercado del recuerdo, porque van a ser los colombianos o los venezolanos, digamos, depende de qué se ofrezca, los que van a consumir este objeto. Una cerveza, una bebida, un chocolate, harina tostada, con lo que usted con los chilotes en Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces, a eso yo le llamo circulación de las mercancías, circulación de los objetos. Luego viene una última etapa que es la extensión de los mercados de la nostalgia. ¿Por qué? Justamente por lo que comentamos. Porque ayuda, bueno, primero porque se ofertan productos que son consumidos por un target específico que son justamente los miembros de estas comunidades o nacionales de estos países que se encuentran haciendo en Chile. Por otro lado, bueno, porque estos objetos también se ofertan con una doble intención, es decir, desde un punto de vista antropológico, está también considerándose el significado simbólico del objeto. Va a tener más valor para ellos que para los chilenos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas espero que se hayan quedado un poco claras. Ahí avanzamos hacia
3 preguntas bien puntuales que yo les presento en tanto un proyecto de investigación mayor, que ojalá tuviera la oportunidad de mostrarles en otro momento, y son las siguientes. ¿Cuáles son las proyecciones de los jóvenes? Yo estoy estudiando jóvenes migrantes latinoamericanos. ¿Y qué futuro? Yo estudio la noción de futuro. ¿Qué futuros son posibles de imaginar respecto a los efectos de la migración considerando los ámbitos laborales, culturales e integración colectiva entre los años 2020 y 2023? ¿Por qué pensar en un futuro? Otra paradoja. Pensar el futuro es importante, sobre todo desde un punto de vista antropológico, de la disciplina en la que yo soy antropólogo y yo me desempeño, porque nos ayuda a comprender o, sobre todo, proyectar la cultura, las formas de pensamiento y acción, formas de cómo se representan las personas, en este caso, puntualmente con objeto de estudio, que son los migrantes. ¿Cómo se representa en un lugar fuera de su lugar de origen, digamos, fuera del terruño, fuera de la tierra natal? Hay formas de representación totalmente diferentes a cómo se representaría en su lugar de origen por el conocimiento, el desconocimiento del espacio, por diferentes aspectos. Entonces, esta pregunta va enfocada hacia allá. Una segunda pregunta, ¿cuáles serán las demandas de estos jóvenes con relación a la inclusión laboral y a la calidad de vida? ¿Qué van a demandar las comunidades de migrantes entre el 2020 y el 2023? ¿Qué esperamos en términos de país que serían las demandas, en tanto políticas o económicas o de calidad de vida, de las diferentes comunidades de migrantes que residen acá y que tienen un documento de identidad, un RUT en este caso, un carnet, y que están legalmente establecidos en el país? La tercera pregunta, ¿cómo se reconocerán e integrarán culturalmente a las comunidades de latinoamericanos en los contextos urbanos de la región de los lagos? ¿Cómo se van a integrar? ¿Qué mecanismos podemos utilizar como o desde, digamos, el país para integrar a estas comunidades de migrantes latinoamericanos? Bueno, a través de esos 5 pasos. Observar bien la acción colectiva, cómo están organizando, la formación de la noción de comunidad o de comunidades, cómo construyen la noción de hogar, espacios, barrios, ¿sí? Cuáles son las mercancías que están circulando y cómo ellos avanzan, no sé, a través de pymes, por ejemplo, de pequeños negocios, de pequeños espacios de venta de diferentes productos. Y finalmente, cómo esos mercados se extienden y esa extensión genera redes transnacionales, redes que cruzan fronteras de manera simbólica o incluso de manera física. Hay personas, digamos, que van a sus países de origen una semana o 2 semanas y vuelven cargados de elementos, de objetos, de cosas, de ropa, de varias cosas. Pero también a la vez llevan una serie de remesas hacia esos lugares, de ellos mismos o de otros compañeros connacionales. Eso van a ser básicamente una parte, digamos, que quiero mostrar. Ahora quiero decirles qué es lo que he hecho en términos metodológicos, o sea, qué metodologías yo establezco para conocer y estudiar el futuro, o las paradojas del futuro. Primero que nada, mencionarles que desde un punto de vista antropológico no se avanza hacia la comprensión de la noción de futuro si es que no se hace uso o se utiliza otra disciplina. Más que otra disciplina, otras estrategias, tanto teóricas como también metodológicas, para conocer y comprender el futuro, lo que se llama futuribles, futuros posibles, cosas que pueden ser o no, una paradoja. Esto se le llama justamente los estudios de futuros. Y los estudios futuros proponen lo siguiente, son estudios muy amplios. Yo trabajo en una partecita de estos estudios que se llama los estudios de futuros con énfasis en la previsión. Vamos a prevenir qué cosas nos deparan, digamos, qué cosas nos depara el futuro en tanto migraciones, demandas, qué ofrece el país, pero también qué cosas se pueden venir en otros sentidos, digamos. Porque recuerden que lo transnacional implica no solamente desplazamiento de personas, desplazamiento, no sé, por ejemplo, de formas del pensamiento, de comportamiento, no, quizá no, y también la noción de integración tiene que ver con eso. Y la gran pregunta y el gran desconocimiento y la gran paradoja es, ¿cómo se van a comportar? ¿Cómo van a poder sobrevivir o vivir juntos comunidades culturalmente diferentes? Con lenguajes e idiomas diferentes, con formas de pensar diferentes, con formas de ser y actuar diferentes, con identidades diferentes. No sé, por ejemplo, en Chile se va a celebrar la fiesta patria en determinada época del año. En Haití seguramente se celebra en otra época del año, igual que en Colombia, igual en Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Quién se integra a quién? Ese es el punto, esa es la gran pregunta. ¿Quién se integra a quién? ¿Los chilenos se integran a los migrantes o los migrantes a los chilenos? Aparentemente los migrantes están obligados a integrarse a Chile, pero en realidad es de que es una cuestión dicotómica, es una cuestión de ensamblaje. Y ahí el concepto de assemblage va a ayudar para conocer cómo esos ensamblajes tienen que ver también con estas formas de poder unificar ciertas formas, redes, relaciones a partir de la experiencia. Entonces, eso, y no es, las migraciones no son nuevas, en diferentes lugares, digamos, es simultáneo, se da en diferentes lugares a la vez.
Los chilenos, por ejemplo, o las comunidades chilenos también han avanzado con este tipo de estrategias creativas en otros lugares, como Australia, por ejemplo, o Suecia, por ejemplo, o otros lugares, digamos, donde se encuentra también posicionada la comunidad chilena de migrantes que dejan su país de origen para ir a otro lugar buscando una serie de aspectos. Eh, los estudios sobre migraciones transnacionales, vistos desde una antropología de futuros, como yo le llamo, han sido escasamente abordados. Debo comentarles esto. En términos científicos, no se han abordado ni en Chile ni en Latinoamérica. Por tanto, esta investigación es novedosa en ese sentido. En términos científicos es novedosa porque difícilmente se ha pensado en el futuro desde un punto de vista cultural o desde la antropología donde el sujeto estudia la cultura. Lo cual nos representa, de alguna manera, una laguna de producción científica que es pertinente subsanar, dada la intensificación de la migración latinoamericana en las últimas décadas, a nivel nacional, pero sobre todo en contextos subnacionales. ¿Por qué me interesan los contextos subnacionales? Por dos aspectos. Primero, porque, bueno, estamos en la región de los lagos y por tanto me interesa rodear o georreferenciar un área, en este caso, para poder avanzar, conocer, comprender, digamos, mi objeto de estudio a través de un trabajo de campo. Y en este trabajo de campo, ¿qué hago? Bueno, hago entrevistas en profundidad, entrevisto a comunidades de migrantes, o en este caso, informantes clave, también informantes secundarios, que serían nuestros empleadores, por ejemplo, las personas que les arriendan, algunas instituciones como, no sé, por ejemplo, eh, algunas iglesias donde ellos recurren o van, digamos, la noción de la fe es importante también, la noción de creencia, no lo logré comentar hace un momento. Y también tengo expertos. ¿A quiénes considero expertos? Bueno, a expertos, a antropólogos, a trabajadores sociales, a médicos, por ejemplo, que están en los spam, que están en otro lugar. Me interesa estas voces, digamos, para poder yo ir tejiendo una especie de texto y eso mostrar como un texto depurado, un texto científico. ¿Qué es la ciencia en el fondo? Esto, partir con un sustento teórico, probar, en este caso es un trabajo de campo donde hago entrevistas, pero también hago talleres de futuros, hago cartografías participativas de alguna manera, hago una especie de mapas de la memoria o mapas del recuerdo, y es a partir de ahí que yo puedo ir midiendo. Uso un diario de campo, hago anotaciones de lo que yo observo cuando salgo a hacer trabajo con mi mochila y avanzo a los mercados, me desplazo por la ciudad para observar, no sé, las transhumancias de estos migrantes latinoamericanos, en qué lugares se encuentran laborando, por ejemplo, en qué lugares viven. Yo voy haciendo anotaciones y después de esto yo hago un análisis para poder construir un texto científico. En ese sentido, esta investigación de la cual yo les he comentado avanza en una discusión sobre la antropología de futuros, como les comenté, y que justamente busca eso, aportar a la construcción de un diálogo más allá del mundo académico. Es decir, no solo situar el discurso científico sobre culturas modernas, sino también encontrarse con narrativas, con diálogos de ellos, sobre otros mundos posibles. Actualmente, esos giros interpretativos, digamos, esas formas, digamos, que van cambiando las ciencias para poder estudiar, es decir, ya no solamente lo hago desde un punto de vista antropológico, también sumo los estudios de futuro. Por tanto, hay una interdisciplina, un avance, un diálogo científico entre dos disciplinas. Están surgiendo a través de diferentes líneas de análisis, como les comenté. Una de ellas se refiere precisamente a lo que yo llamo la antropología de futuros, que también ha sido, obviamente, es propuesta por dos intelectuales, Francisco Salazar, un chileno justamente que vive en Australia, y que se desenvuelve en Australia, y Sarah Pink, una australiana, destacando la necesidad de una antropología intervencionista que pone en su centro un enfoque teórico y práctico para lograr conceptualizar etnográficamente, que la etnografía es la metodología de la antropología, el futuro desde un campo de investigación interdisciplinario entre los estudios de futuro y la antropología, que a la vez se cuestione cómo el futuro figura en los modelos de cultura. ¿Qué nos depara en términos culturales a través de la llegada de los migrantes? Eso va a ser básicamente el estudio que yo estoy iniciando recientemente y que va a durar 2 años. Reflexiones finales, temas muy puntuales. Bueno, mencionar que la democracia, como garantía de legitimidad en el ejercicio del poder, exige ciertos mecanismos, en este caso de participación, eficaces y vinculantes que permiten a los miembros de la sociedad política sentir que son parte y no meros destinatarios del sistema jurídico. Por otro lado, la evolución de las tecnologías de la información demuestra que estamos a un clic de poder votar, opinar y proponer políticas que respondan efectivamente a la voluntad de la mayoría. Finalmente, la posibilidad de proponer proyectos de ley de juntas, o, perdón, de juntar firmas y proponer políticas públicas a los gobiernos de turno, entre otros, son algunas de las estrategias que pueden discutirse en una nueva constitución. Es decir, cómo también los migrantes se integran formando parte, digamos, de un sistema político de imágenes. Es decir, qué tipo de migrante en términos jurídicos, en este caso, pueden ya relacionarse también o ser parte o sentirse parte, más allá de un tema identitario,
no sé, votar, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que el país también cambia en ese sentido, porque hay un séquito de la población, un grueso calibre de la población que se integra también, digamos, a una noción de Estado y nación, Chile en este caso, y que forma parte también y que propone nuevas cosas. Se dan cuenta, los migrantes van a venir a proponer otras cosas. Al votar, proponen nuevas formas también de construcción del territorio, las formas de ser y pertenecer en un contexto dado. Voy a hacer un corte acá, por si hay preguntas o si quieren hacerme eso, si hay dudas, si hay comentarios. Yo los espero, chiquillos. Queridos estudiantes, este es el momento en que podrían activar su micrófono o si no quieren pueden también escribir y tipear aquí por el chat que tiene esta plataforma para realizar consultas, por ejemplo, relacionadas con lo que está exponiendo el profesor Juan Saldívar respecto a lo que es eh, justamente lo que está aquí en las reflexiones finales, que tiene que ver con democracia, con la legitimidad del poder, ¿cierto? Y cómo esto también se vincula con la posibilidad de las migraciones y el impacto que esto también tiene a nivel nacional, ¿cierto? Y de manera, como él decía, conjunta, ¿cierto? Recíproca, porque no es solo unilateral. Yanela nos pregunta, ¿para este taller es necesario tener cuaderno? No. Puedes solo activar tu micrófono y participar directamente con lo que el profesor expuso. Si tienes alguna duda en torno a eso o si tienes alguna reflexión. De hecho, incluso si no tuviesen dudas puntuales, quizás nos gustaría escuchar qué reflexiones, con qué ideas se quedan, ¿cierto? De este espacio, de esta conversación. Comentarios, dudas. Me imagino Sí, que todos la compartieron. asistencia se está pasando de manera eh, digamos, también digital aquí en el chat, que tienen que poner su nombre, curso y establecimiento para que vayamos incorporando también toda su lista de asistencia. Profe, Dígame, profe, eh, soy David. David. Quería preguntarle, en este taller también habrán tipo notas o no? Mira, nosotros como programa PASE no los vamos a calificar, pero sí dentro de su asignatura, ustedes van a tener que desarrollar, después de los espacios webinar, un producto de visualización comunicativa, ¿ya? ¿Qué es esto? Se acordó previamente con cada uno de sus profesores la posibilidad de que ustedes desarrollen después de este webinar, por ejemplo, una infografía, un dibujo, un cómics, un reels, un video, ¿ya? En relación a esta temática, a lo que ustedes hoy entendieron y comprendieron de este espacio. Ya por eso es que lo invitamos a reflexionar justamente, porque ya luego van a llevar este contenido a su espacio académico de vuelta, ¿cierto?, a educación ciudadana, y la idea es que tengan el insumo suficiente para poder desarrollar este producto de visualización comunicativa, que es con eso que nosotros nos vamos a quedar. Eso probablemente para su profesor se va a transformar en una calificación también para su semestre, pero para nosotros es el insumo que demuestra lo que ustedes comprendieron de estos espacios de webinar, ¿ya? Así que, sí, Disculpe, sí, profesor, yo dígame. tengo una pregunta. Bueno, más que, sí, una pregunta. Eh, ¿En qué año fue que más esto de, ¿cómo se decía? Em, ¿En qué año más, en qué año inmigrantes, en qué año, en qué país los inmigrantes viajaron más? O en qué año fue el que más se manifestaron? O sea, no sé si se me entendió. Sí, o sea, claro, mira, en realidad es que es una respuesta una pregunta bien interesante la que haces, Marco. Responderte en qué año, habría que revisar las estadísticas para decir puntualmente qué año. Lo que sí te puedo responder es de que hay momentos en la historia donde ha habido una serie de desplazamientos, digamos, y yo te puedo indicar, a ojo de buen cubero, digamos, a grandes rasgos, de que hay dos momentos, de un punto de vista histórico, los desplazamientos de europeos y los poblamientos, digamos, de los territorios del sur fueron básicamente, o digamos, llegaron hasta cerca de 1920 o 1930, incluso todavía hasta 1960, llegaban comunidades de croatas, te das cuenta, hacia regiones como Punta Arenas. Entonces, es un momento bien interesante de la migración y sobre todo es un momento, en este caso,
de alta movilidad. Pero yo te puedo decir que hasta 1960, pero sobre todo referente a las migraciones de europeos hacia los territorios del sur austral, del sur en realidad, en general. Y podemos notarlo con las grandes comunidades asentadas en las comunidades alemanas en Osorno, por ejemplo, en el Valle del Llanquihue, y sobre todo hacia abajo en lugares como Tierra del Fuego, por ejemplo, o sobre todo en la Patagonia, tanto en la Patagonia, yo le llamo Fuego Patagonia, tanto en la Patagonia, tanto chilena como argentina, puntualmente Chile, y Tierra del Fuego, comunidades de croatas, en su momento se les conoció como yugoslavos. Yo puedo decir que hasta, según mi trabajo de campo, estudiando migraciones en el sur austral, hasta 1960 aún había desplazamientos de europeos con intenciones de venir y asentarse en Chile. Ahora esto te va a tener que ver también con las migraciones en este caso, o con los procesos que tienen los países, en este caso, emisores. Por ejemplo, Croacia, en ciertos momentos de caídas económicas que hace que migrantes sigan la tradición de migrar, porque el abuelo, el bisabuelo se fue al otro lugar, a otro lado. ¿Se dan cuenta? Eso por un lado. Por otro lado, tomar en cuenta que desde los años 90 en adelante, yo dejaría los años 90 como el tope de la migración, los años 90, y justamente con la migración de las comunidades de peruanos hacia Chile. Recordemos que después de los años 90 se abren las fronteras y es ahí donde mantenemos el tope más alto del 90 al 2000, propiamente migrantes peruanos. Y un tercer momento va a ser muy reciente, va a ser justamente 2015, 2016, hacia adelante, que se gesta una tercera oleada de migrantes, propiamente de Venezuela, y que va a estar compitiendo básicamente con migrantes peruanos, es decir, en tanto estadística, digamos, tanto números. Sí, sería eso. Esa es la respuesta, Marco. O sea, no hay un tope, digamos, un alto índice de migrantes que puede decir, estas comunidades. No, en realidad, tenemos tres temporalidades. Las primeras, digamos, que llegan hasta los 60, las segundas en los 90 y esas otras como 2016, por ahí. Son como los 3 años hacia adelante. Yo le quiero responder a Francesca también. Francesca, no me olvide de tu pregunta. ¿Cuánto tiempo debe tener un extranjero para votar? Antes de preguntar esto, antes de responderte esto, yo te voy a responder lo siguiente, Francesca. Primero habría que conocer y comprender cuáles son los procesos que solicita Chile para los extranjeros en tanto solucionar, digamos, este proceso complejo que de alguna forma le lleva a los migrantes mantener todos sus documentos en regla o al día. Hay muchas formas de llegar acá. La mayoría entra como turista y lo primero que hacen es una visa, solicitar una visa que se llama visa de objeto determinado. Esta visa lo que implica es lo siguiente. Bueno, lo que buscan con esta visa en el fondo es un permiso para estar un año en el país, una visa por un año en el país, pero además con opción a trabajo. Después de cumplir el año, se hacen solo después de cumplir o un mes antes, y si la persona se piensa quedar o establecer en Chile de manera permanente, o al menos un par de años más, inicia un trámite con una visa que se llama visa de residencia definitiva. Esto dura cerca de entre 8 meses y un año para obtener esta visa. Entonces ya estamos hablando de 2 años. Y después después de tener 5 años, la persona, y bueno, esta visa ya con residencia definitiva puede vivir sin ningún problema en el país, tener ciertos derechos, etcétera, pero no puede votar. Después de 2 años, después de 5 años, perdón, la persona puede solicitar su nacionalidad chilena. Y con nacionalidad chilena forma parte, digamos, de un sistema político, administrativo, de un país en este caso, y ya no deja de ser extranjero. O sea, un migrante que logra culminar sus procesos, en este caso de documentación, deja de ser extranjero en términos políticos y administrativos. En términos identitarios, no, nunca deja de ser extranjero. El venezolano va a ser siempre venezolano, aun cuando tenga doble nacionalidad. Al menos que sea de padres chilenos y que le haya nacido en Venezuela, pero que haya vivido siempre en Chile. La identidad cambia, ¿te das cuenta? Pero si vivió hasta los 18 o 20 años en Venezuela o en Colombia, o cualquier otro país, y llega ya grande, digamos, a venir con una forma de hablar, con una forma de pensamiento, con un lenguaje establecido, con una identidad propia sobre el lugar donde nació y creció. Entonces, ojo con esos temas también que van a ser relevantes para conocer y comprender estos aspectos. Así que, ¿cuánto tardaría un extranjero para votar? Yo diría que más de 5 años. Después de 5 años, puedes tramitar tu nacionalidad. Tienen que pasar 2 años más o menos, son como 1 año y medio, 2 años para obtener tu nacionalidad y por tanto tramitar tu pasaporte, etcétera. 7 años, más o menos, entre 7 y 8 años, más como están las cosas ahora con todo este problema del COVID.
Profesor, ¿Sí? Dime, Mayra. tengo una pregunta. Mire, resulta que se llama a migrantes a las personas extranjeras, pero Sí. un personaje, no sé, que se traslada de región en región y es chileno, por ejemplo, ¿él también puede ser un migrante interregional? Sí, muy bien, tú lo has dicho. La migración es, hablemos de estos temas, Mayra. Qué buena pregunta hiciste. Mira, primero habría que diferenciar movilidad de migración. ¿Qué implica la movilidad? Alguien, por ejemplo, ¿tú de dónde eres, Mayra? ¿Eres de Osorno o eres de algún otro lugar? Yo soy de casi la cordillera de la costa, soy de Fresia. Tú eres de Fresia, mira que yo conozco Fresia, un lugar muy bonito. Bueno, por ejemplo, Mayra es de Fresia, pero Mayra vive en Puerto Montt, por ejemplo. Tú no eres migrante, o sea, tú vives en Puerto Montt, depende, si tú te vas a vivir a Puerto Montt y viajas de vez en cuando a Fresia, tú eres te conviertes en una migrante interregional. Pero si Mayra vive en Fresia, pero trabaja en Puerto Montt, bueno, sale de su casa en la mañana, no sé, 7, 8 de la mañana, 6 de la mañana para tomar el bus, llega a Puerto Montt y a la tipo 6, 7 toma el bus y vuelve a su casa a dormir, no es un migrante, es un sujeto móvil, porque te desplazas constantemente. Por tanto, ¿qué implica la migración? Grandes temporadas o largas temporadas, pero además de esto, una participación, una relación con el lugar de acogida. ¿Qué implica una movilidad? Desplazamientos, transhumancias. No sé si les quedó claro estos dos conceptos de movilidad, sujetos móviles, sujetos migrantes. Y claro, por migración no solamente tenemos, digamos, a los migrantes internacionales. Yo hablé de migración latinoamericana, por tanto, migración internacional. Personas que no son de este país y que llegan a Chile. Pero en este caso, todos podemos ser migrantes en algún momento. O todos hemos sido migrantes en algún momento. Quizá en algún momento nos desplazamos a otro lugar o nos fuimos, bueno, si nos vamos de vacaciones 2 meses no somos migrantes, porque no hay un proyecto inmerso. ¿Cuándo somos migrantes? Cuando nuestro proyecto termina en un determinado lugar y lo buscamos o nos asentamos en otro lugar con base en un proyecto nuevo. Es decir, dejamos un lugar para establecernos en otro lugar. Puede ser temporal, no sabemos. Puede que vayamos un par de meses. Pero ¿dónde nace la migración? En la intención de dejar tu lugar de origen para establecerte en otro lugar. ¿Más o menos quedó claro, Mayra? ¿O siguen dudas sobre el...? No, sí, clarito. Muy bien, Mayra. Qué bueno. ¿Alguien más tiene una duda, chicos? Chicos, aún estamos a tiempo si quieren realizar cualquier consulta o reflexión. No necesariamente tiene que ser una pregunta dirigida, ¿cierto?, al profesor, sino que quizás Eh, algo con lo que la sensación o algo con lo que ustedes se quieren o entendieron, ¿cierto?, de este espacio, como cuál siente que puede ser el aporte, ¿cierto? Que dejamos el micrófono abierto unos minutitos más para escucharles o leerlos. Gracias. Profesor, yo quiero decir algo, otra cosa más. Otra pregunta. En un caso hipotético, si una mujer que está embarazada, pero quiere llegar a su país de origen, pero por por alguna razón no puede llegar y se queda en otro país, y el bebé tiene que nacer ahí, pues, si no, o si no va a tener problemas para llegar a otra parte. Entonces, si ella puede decirse que viene de otro país, pero tiene un hijo acá en Chile. Su hijo vendría siendo, su hijo vendría, aunque ella no es con la intención de querer quedarse, tendría que tener la nacionalidad chilena. Sí, una pregunta muy, muy interesante y una pregunta científica interesantísima. Marco, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, Marco. Tengo dos respuestas para ti. La primera es justamente esta. Claro, imaginémonos a Daisy Fuentes, digamos. Daisy Fuentes es una persona originaria o procedente de República Dominicana. Está viajando hacia Chile, pero no alcanza a llegar y en el aeropuerto del Perú tiene su guagua. O sea, ya no es... justo en el aeropuerto tiene su guagua. No, imaginemos que dio a luz ahí. Su hijo va a ser peruano y reconocido por las leyes peruanas como peruano, nacionalidad peruana, porque su hijo nació en el Perú. ¿Te das cuenta? O fue en Brasil, digamos, no en el Perú, va a ser brasileño. Claro, hija de una mujer dominicana, ¿sí? Donde su hijo nace
O sea, somos de donde nacemos. Y el país nos reconoce. Ahora, por otro lado, imaginemos que, bueno, si esta mujer siga hacia Chile después de su recuperación, llega a Chile, pero su hijo ya no va a ser chileno. Y cuando entra a Chile va a ser un problema porque además va a tener que regularizar, ¿sí?, el estatus migratorio de su hijo también, porque su hijo viene con nacionalidad peruana, ni siquiera dominicano. Al menos que lo registren en la embajada, pero regularmente va a tener nacionalidad peruana. Un caso concreto, ustedes conocen a Miguel Bosé, me imagino, ¿cierto? Escuchan música. Bueno, Miguel Bosé no es tan contemporáneo, no es Bad Bunny, pero bueno, Miguel Bosé es español, un cantante español, y tiene doble nacionalidad. Entonces, tiene nacionalidad panameña y nacionalidad española, porque claro, Miguel Bosé, hijo de un torero, nace en Panamá. Estaban de gira sus padres y nace en Panamá. Por lo tiene nacionalidad panameña. Él se considera panameño también, aunque se lo reconoce como español, porque nació ahí. Ahora, un caso hipotético y bien extraño. ¿Qué pasaría? Y te pregunto a ti, Marco, ¿qué crees que pueda pasar? Imagínate que ya, Daisy Fuentes ni siquiera logró tener a su guaguita en el aeropuerto del Perú. Lo tuvo en el avión. ¿De qué nacionalidad sería ese niño? ¿De dónde crees tú? Sí, profe, es que yo creo que si a uno sale de la frontera, yo creo que vendría siendo de nacionalidad chilena, pero si ya salió, pero no sé, es una pregunta que Depende de la desconozco, altura, profe, profe. realmente. Depende de la altura. Depende de la altura, depende de en qué lugar se encuentre también. Al final va a haber digamos, si logra, es muy raro esos casos, pero han sucedido. Hay todo un tema, un acuerdo internacional donde el piloto tiene que hacer un documento diciendo en qué lugar, de acuerdo a sus coordenadas, se encontraba sobrevolando, y la nacionalidad de la guagua va a ser del lugar donde se encontraba sobrevolando. Hay todo un tema que el piloto establece una serie de cosas, digamos, para comprobar de que, claro, están sobrevolando tal lugar. Entonces, es súper complejo. Ven lo fuerte que están, que digamos que se enmarca la noción de frontera, de ciudadanía también, de residencia. ¿Logré explicar, Marco, o te quedaron dudas sobre esto? No, profesor, gracias por resolver mi duda. Muchas gracias. Ya, Marco, muy bien. Qué bueno que participan. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por ejemplo, si una persona entra ilegalmente a un país y vive determinado tiempo, y por ejemplo, pongámosle que vivió 3 meses, ¿se puede amparar en su embajada para quedarse en el país en el que está? ¿Me puede repetir? Si una persona entra al país de manera ilegal, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Me puedes complementar la pregunta? Eh, Cuando lo descubren, pueden deportar inmediatamente o él puede ir a pedir ayuda a su embajada. Va a depender. La embajada no te va a ayudar regularmente. O sea, lo que es lo que debería ser y lo que es. Lo que debería de ser es que la embajada te tiene que apoyar. Incluso si no tienes plata, y no sé, yo voy a tu lugar, no tengo plata, mi embajada me tendría que reconocer. Y si existen, algunas embajadas tienen incluso unas bolsas para prestar plata. Y tú le las pruebas eso, lo puedes devolver, o al final no. O sea, para eso están las embajadas, también no para resolver asuntos diplomáticos solamente, o internacionales, sino es un apoyo a su gente. Pero normalmente no suceden estas cosas. O sea, al menos que es un caso muy puntual, por ejemplo, un caso de asilo político. Ahí, claro, como un tema político, implica, digamos, que la embajada da todas las protecciones, en ocasiones, a veces tampoco lo hace. Entonces, eso, estás de ilegal, lo más probable en términos de acuerdo en que, o depende en qué país estés, lo más probable si te pillan es que te deporte, pero va a depender en qué país. Yo no conozco casos en Chile donde deporten porque se lo pillaron en la calle a una persona de tal país y, bueno, no tiene sus documentos en regla. Probablemente no pasa y va a depender de muchas cosas también, de cómo se comporta, cómo reacciona. Algunos salen a la fuga porque creen que lo está haciendo la policía. Hay muchos factores que implican esto, pero en términos legales sí, deberían de deportar porque estás fuera de plazo. Pero en algunos casos, después de los 90 días, de los 3 meses, como bien argumentas, lo que hacen algunos es salir del país o días antes salen y vuelven a entrar. A veces funciona ese tipo de cosas, pero regularmente no, o sea, no sucede.
y la embajada no va a ayudar. No, lo que te va a decir la embajada es que tienes que salir del país. Ahora, ¿qué pasaría si no tienes plata, por ejemplo, para comprarte un vuelo y, o sea, te robaron y no tienes nadie quien te apoye? Es complejo ahí. Lo que hacen, en ocasiones lo que hacen es dejarte en otro país, por ejemplo. No sé, si estás cerca de la frontera con Arica, lo que hacen a veces es llevarte hasta una frontera. Y bueno, ahí ya tendrías 3 meses más de oportunidad en otro país para seguir. Eso a veces es muy frío y muy cruel, ese tipo de formas, digamos. Bueno, queridos y queridas estudiantes, nos pasamos un poquito del tiempo, pero también nos di el permiso de hacerlo por este desfase que tuvimos al inicio. Agradecemos la presentación de nuestro profesor, fue muy interesante la propuesta y también destaco la participación de las y los estudiantes que fueron generando sus preguntas, sus consultas desde distintos lugares de esta región justamente, profesor. Tenemos hoy estudiantes, veía ahora recién en el chat, tenemos estudiantes desde Futaleufú, no sé si usted ubica Sí, claro. la provincia de Palena, Sí. estudiantes desde Chiloé, desde Chonchi veo por aquí, Carelmapu aquí en la provincia de Yanquihue, ¿qué más? Tenemos Fresia, Puerto Montt, y me parece que esos son Instituto Comercial Puerto Montt también, Piedra Azul aquí en Puerto Montt. Sí, esa es como y Las Quemas incluso, que es una localidad más pequeñita que queda así hacia las afueras. E incluso estudiantes desde Cochamó. Tenemos distribuidos Osorno también, leo por acá. Tenemos estudiantes de varios lugares de esta región. Esa era justamente uno de los desafíos que teníamos, que el espacio webinar, si bien lo virtual tiene como algunas desventajas, ¿cierto? De que quizás no todos pueden conectarse, de que es un poco difícil. Aún así nos abre esta posibilidad de tener en este espacio en simultáneo a 51 personas, bueno, fueron 57 en algún momento, llegamos a estar aquí adentro de esta salita, 57 personas, en donde los chiquillos pudieron escuchar su propuesta y también participar y reflexionar en torno a la temática que usted hoy día nos propuso. Entonces, lo último que me queda reforzar, justamente es lo que nos refuerza aquí Michelle en el chat, es que las y los estudiantes deben ingresar a este link que está en el chat, que es la encuesta de satisfacción, ¿ya? Para que ustedes evalúen qué tal les pareció el taller, cómo vivieron o cómo experimentaron la propuesta, ¿cierto? Desde la parte inicial, porque me parece que la encuesta tiene 2 momentos, y cómo quedaron, digamos, con la presentación de la contextualización de la primera media hora, y luego de este espacio de conversación más profunda, de taller, con el profesor Juan Saldívar, ¿ya? Además, en paralelo, los que aún no han pasado su lista, ¿cierto? Por favor, en el chat también, escribir nombre, establecimiento y curso, para que nosotros después podamos reportarle a sus profesores y profesoras su participación también en este espacio. Me parece que no se me olvida nada. Y también, si alguna de ustedes o alguno de ustedes generó alguna especie de historia o sacó alguna fotito aquí de este espacio de taller o de la parte inicial también, tiene la opción de subirlo a sus redes sociales y etiquetarnos. Acá en el chat están nuestras cuentas oficiales, que si alguno generó alguna especie de registro de este momento, puede compartirlo en el Instagram del Pase Ulagos y de admisión.ulagos, que son las plataformas oficiales en donde van a poder ver ustedes también, si hicieron alguna historia, la republicación de sus historias, ¿ya? Así que eso por mi parte, profesor. No sé si usted quiere agregar algo más. Bueno, gracias por el apoyo, por estar por esos espacios también. Gracias a los estudiantes que nos acompañaron y un saludo para cada uno de los lugares. Espero pronto ir a comer roscas chonchinas a Chonchi, una ciudad que quiero mucho. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho y bueno, un placer estar con ustedes. Ojalá en otro momento podamos conversar y poder tener más temáticas para ustedes. Eso, chicos, chicas, chiques, un abrazo. Buenas tardes.